Hola chicos, buenos días. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Y pues bueno, continuamos con este tema que es muy complejo, muy extenso, pero vamos a verlo un poco más el día de hoy, que estamos hablando sobre los nexos temporales y las frases adverbiales. Ahora, ¿por qué vemos este tema que a lo mejor pudiera ser como un poco distante a lo que hemos venido aprendiendo sobre la narrativa de un cuento? Porque recuerden que nosotros vamos a escribir un cuento. Se los he estado avisando durante todos los días de esa semana. Así que estos temas, estos conceptos nos ayudarán para la redacción y el momento de escribir nuestro cuento. ¿Qué momento agrega un nexo temporal y qué momento agrega una frase adverbial? Así que por eso estamos reforzando y estamos teniendo varios elementos para la redacción de nuestro cuento. Rápidamente vamos a repasar cómo era que tenía que ser el trabajo del día de ayer con estos temas de los nexos temporales y las frases adverbiales. Aquí en pantalla tenemos la historia de Raúl y sus compañeros sobre una calceta perdida. Entonces lo que tienen que hacer era en verde subrayar o colorear los nexos temporales y en rojo la frase adverbial. Eran tres nexos temporales que tenemos aquí en ejemplo. Una mañana, nos indican un tiempo, cuándo y al mismo tiempo. Entonces esos son los nexos temporales. Y en rojo tenemos la frase adverbial, que es a causa de esto, que le está dando una modificación al verbo. Entonces así se tiene que haber respondido el trabajo del día de ayer. Entonces con base a esto podemos identificar cuándo encontrar un nexo temporal y una frase adverbial. Pero vamos a profundizar un poco más en este tema para que pueda quedar más claro y vamos a invertirle el día de hoy para poder distinguir qué es un nexo temporal y una frase adverbial. Muy bien, vamos a recordar los conceptos de cada uno y luego vamos a entrar a un ejemplo y ejemplos prácticos para poder entender más este tema. Los nexos temporales son palabras como mientras, luego, cuando o grupos de palabras, tan pronto como, desde que, a la par que indican la circunstancia temporal en la que ocurre la acción designada en la oración o proposición principal. Estos son los nexos temporales. Recuerden, la palabra clave es el tiempo. Ahora tenemos las frases adverbiales, que se pueden definir como un grupo de palabras que al estar juntas en la oración forman un adverbio. Estas son expresiones fijas que pueden tener distintos sentidos o significados. El uso de las frases o locuciones adverbiales es cotidiano, pues podemos manifestar de manera específica los significados. Pueden clasificarse igual que los adverbios de cantidad, de afirmación, entre otros. También pueden usarse como conectivos discursivos, ahora bien, en primer lugar, etc. Estas son las definiciones que hemos visto sobre nexos temporales y frases adverbiales. Recordando, los nexos temporales en pocas palabras nos indican un conectivo de tiempo en el momento cuando se realiza la acción. Y las frases adverbiales, que es la representación de dos palabras o más que hace la función de un adverbio, que es el adverbio, aquella modificación o agregación al verbo, entonces podemos encontrarla directamente o junto, ya sea antes o después del verbo, y esto nos indica el momento que se realiza el verbo. Esto nos ayuda mucho porque al momento de redactar nuestro cuento podemos agregarlos para dar una continuidad de tiempo o una especificación a la acción que nosotros queremos agregar con nuestros personajes. Ahora, vamos a analizar varios ejemplos de cada uno y después a distinguirlos de manera precisa. Empecemos con los nexos temporales. Aquí en pantalla podemos ver tres clasificaciones. Veremos 6 en total, pero empecemos con estas 3. Una de ellas es que muestran hechos que ocurren de forma simultánea. Algunos ejemplos de nexos temporales es cuando, mientras tanto, mientras que, en tanto que, en el momento en que, a medida que, el tiempo que, según, conforme. Todas estas palabras son nexos temporales. También los nexos temporales indican que un hecho se repite tantas veces como otro. Ejemplos: cuando, siempre que, cada vez que, al, más un verbo en infinitivo como hacer, ir, besar, etc. También expresa que la situación temporal que se desea presentar es posterior a la que se escribe en la principal, antes de que o antes de un verbo en infinitivo. Estos son ejemplos que podemos encontrar en nexos temporales. Ahora también tenemos número 4, manifiesta que la situación temporal que se desea presentar es anterior a la situación descrita en la principal.
En pocas palabras nos marca cuando es antes del verbo. Cuando, después de un verbo infinitivo, en cuanto, tan pronto, apenas, no bien, nada bien, luego que, una vez que. ¿Te das cuenta? Son frases muy comunes que nos indican el momento que se realiza la acción. Son nexos temporales. También expresa el momento justo en el que comienza el hecho o la acción. ¿Desde qué? O también indica el momento en el que termina el hecho o la acción. Hasta que o hasta, más el verbo infinitivo, por ejemplo, hasta ir, hasta correr, hasta comer, etc. Todo lo que acabamos de ver son ejemplos de nexos temporales que podemos usar nosotros en la redacción o que podemos encontrar en la narrativa de un cuento. Ahora repitamos los ejemplos que aprendimos el día de ayer de las frases adverbiales. Podemos encontrar varios modos de las frases adverbiales: de tiempo, de afirmación, de lugar, de duda, de cantidad, de modo. Por ejemplo, más temprano o un momento. Esto no lo vayamos a confundir con los nexos temporales, sino que las frases adverbiales de tiempo modifican el verbo. No dan preciso la acción, sino modifican el verbo. También tendremos de lugar, que es a la izquierda, a lo lejos, por debajo. Está modificando la dirección del verbo. De cantidad, más o menos, o como máximo. Está dando una cantidad al verbo. De afirmación o negación, por supuesto o en mi vida, está afirmando o negando de acuerdo al verbo. De duda, a lo mejor, tal vez, son frases adverbiales. De modo, podemos encontrar por las buenas o de dos en dos. Las frases adverbiales, dos o más palabras que cumplen la función del adverbio. Siempre es importante recordar esto, que son dos o tres palabras, mientras que los nexos temporales puede ser una o a veces hasta dos palabras. Ok, ¿qué vamos a hacer a continuación? Yo te voy a poner una lista combinada de nexos temporales y frases adverbiales, y de acuerdo a la definición y a los ejemplos que aprendimos, tienes que distinguirlos en una lista: cuáles son nexos temporales y cuáles son frases adverbiales. Así que vayamos a practicar ahora. Aquí tenemos una lista de nexos temporales y frases adverbiales. Las palabras son más temprano, después, a lo lejos, más o menos, ahora, antes de, enseguida, a causa de esto, por supuesto, tal vez, desde que, cuándo. Entonces, con base a la definición que ya aprendimos de cada uno de los conceptos y ejemplos que estuvimos viendo, debemos de poner en lista cuáles de estos son nexos temporales y cuáles son frases adverbiales. ¿Puedes identificarlos? ¿A qué categoría pertenece cada uno de los que están aquí en pantalla? Pues muy bien, en azul tenemos los nexos temporales y en rojo tenemos las frases adverbiales. Los que son nexos temporales de esta lista son después, ahora, antes de, enseguida, desde cuándo, desde qué, y cuándo. Estos nexos temporales marcan el momento de la acción de los personajes, dependiendo cómo esté la narrativa del cuento. Por otro lado, en rojo tenemos a los que pertenecen a la categoría de frases adverbiales. Más temprano, a lo lejos, más o menos, a causa de esto, por supuesto, tal vez. Las frases adverbiales hacen la función de los adverbios con dos o más palabras que le dan la modificación o la distinción al verbo, que son las acciones que hacen los personajes. De la misma manera en como yo lo realicé el día de hoy, tú lo vas a hacer en tu boleto de salida de este día. Estoy seguro que con esta práctica podemos distinguir cuál es cada cual y en qué momento utilizar un nexo temporal o una frase adverbial. Ahora, el día de hoy yo te voy a subir el ticket de salida. No tienes que hacer un ticket de salida al siguiente. De hecho, hoy tocaría el número 6, pero no lo tienes que hacer, sino que yo te voy a subir el trabajo. Porque decidí agregar esta clase extra para que pudiera quedar más claro la función y el uso de esos temas, de nexos temporales y frases adverbiales. Entonces, yo te voy a poner varios ahí, te voy a poner dos preguntas y luego algunas frases, ya sea adverbiales o nexos temporales, y tú tienes que colocarlas en la lista adecuada. Cuáles son los nexos temporales y cuáles son las frases adverbiales para poder distinguirlas de manera más clara. ¿Entendido? Me estuvo aquí el ticket, el código de clase. Cualquier duda o comentario, por favor me lo escriben y me mandan un mensaje en la plataforma de Classroom. Que tengan un excelente día y nos estamos viendo el día de mañana.